Señor. Esa porción que hemos cantado ya la vamos a leer aquí en la Escritura, porque tiene un contexto muy precioso, muy maravilloso. Nadie le puede dar gloria y honra y alabanza al Señor si no ha pasado por momentos bastante difíciles en la vida y que Él ha comprobado de cómo Dios lo ha sacado adelante. Y lo que yo les voy a predicar a ustedes en esta mañana es una situación que yo viví en carne propia cuando yo tenía 20 años. Puede servir esto para madres de familia, padres de familia que se sienten un poco abatidos y quizás hasta desesperados, preguntándose qué será de mi hijo, qué será de mi hija, saldrán adelante, serán atrapados en esa vorágine de la vida, los vicios, la mala conducta les llevará hasta el fondo. Bueno, si usted es una creyente en el Señor y tiene cierta estatura espiritual, confíe de que Dios la va a bendecir a usted y que esos hijos van a salir adelante. Y que también usted va a comenzar a darle gloria, honra y alabanza y va a decir a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque hermanos, el Señor vive. Él es vivo, nos ama, tiene un plan precioso para nuestras vidas. Él desde antes de la fundación del mundo dice la Escritura que Él nos conoció a nosotros, hermanos. Y redactó un plan que desarrollar con nuestras vidas. Lo que pasa es, hermano, de que muchos de nosotros quizás nos vamos a ir a la tumba con ese potencial que no desarrollamos. Y a veces las pruebas, hermanos, vienen para que nosotros despertemos. Porque yo en algunas ocasiones he dado una cuñita, tal vez de mi testimonio. Como les digo, lo que yo les voy a predicar, yo lo viví. Agarré tantas lecciones y esta porción que está aquí realmente me hace recordar los pasos por los cuales yo fui hasta que Dios me sacó adelante. Porque quizás desde la edad de los 13 años hasta los 20 me creía el inventor de la limonada. Mamá, déjame a mí tranquilo, no me andes invitando a la iglesia, yo ya soy un hombre. Terrible, hermanos, ni siquiera uno podía limpiarse, ¿verdad?, los fluidos de la nariz. Y comencé yo, pues, a una vida no perdida, pero sí queriendo gozar de la vida. Queriendo gozar de la vida. Yo creo que todos los que nos hemos metido en problemas no hemos querido ser malos, ¿verdad?, sino que la vida tenga sentido. Y uno cree que la vida puede tener sentido en todas aquellas cosas que el mundo ofrece. Así que desde la edad temprana comencé, hermano, comencé a fumar, aunque sea un cigarrillo entre 8, ¿verdad?, y así, un poquito de licor aquí, un poquito de licor allá, chistes rojos, un montón de cosas horribles, hermanos, que cuando llegó los 20 años, y usted tiene una madre que ora o un padre que ora, tenga usted mucho cuidado, hija e hijo. Eso es tremendo. Y yo tenía una madre así, que recibíamos la exhortación de la palabra del Señor, pero era que no nos dejaba, y nunca nos dejaba pasar nada. Y yo no quiero ir a la iglesia, no me interesa eso. Y solamente para tenerla tranquila yo le permitía que me llevara el Viernes Santo y el 24 de diciembre. Nada más le aceptaba. Ay, hermanos, pero un 18 de noviembre de 1969, hermanos, me vino un azote de parte del Señor.
Pero fue un azote, hermanos, tan terrible que me cayó aquí en mi cabeza. En ese entonces yo creía que era un problema psicológico el que yo tenía. No le quise contar a nadie, hermanos, porque a nadie quería asustarlo, pero yo me sentía realmente mal. Pero, hermanos, si la paga del pecado es muerte, pues la paga del pecado es muerte. Y si no es instantánea, será progresiva, pero la paga del pecado es muerte. Y, hermanos, cuando yo me sentí de esa manera, me di cuenta que yo estaba perdido en la vida. Que no había para dónde agarrar, hermanos. No había para dónde agarrar. Miraba hacia los sacerdotes católicos que yo tengo varios recuerdos agradables de ellos que me amaron mucho, pero decía, no, si ellos creo que no conocen mucho de los problemas de la vida. Mi padre, no, peor todavía, mi madre la voy a afligir, mi pastor... él recibe solamente media hora a la gente. ¿Cómo le voy a contar yo mi problema? Si mi problema es inmenso. Así que, hermanos, el Espíritu Santo hizo una cosa. Que yo comencé a humillarme delante de la presencia del Señor. Comencé a humillarme paso a paso delante de la presencia del Señor. Ese problema, hermanos, duró quizás unos 9 meses en abatimiento, cosas horribles que sentía yo en mi vida, hermanos, pero mientras más sentía yo eso, más dependía yo del Señor y más me agarraba de Él y más me agarraba del Señor, hasta que después, hermano, de cierto tiempo, no es el tiempo nuestro, sino que el tiempo de Dios, hermano. Eso tiene que entenderlo usted. Eso tiene que entenderlo usted. No es mi tiempo en el que yo quiera salir, sino que será en el tiempo del Señor. Cuando yo recibí a Cristo, creí que a la semana siguiente eso iba a terminar, pero hermanos, faltaban 8 meses todavía. Pero Dios comenzó a hacer la obra tan preciosa, tan maravillosa, que yo sí puedo cantar, hermano, ese final, ¿verdad? A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Así que yo les quiero llevar a ustedes, hermanos, a través de estos versículos que les voy a leer, porque qué importante es que nosotros sepamos la manera cómo salir adelante. Cómo salir adelante. Y para estas cosas, hermano, no hay otra cosa, no hay medicinas, no hay píldoras, no hay drogas, sino que solamente la obra del Espíritu en su vida. Y oiga lo que dice la Sagrada Escritura, hermanos. En el Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, todas estas cosas yo no dejo de predicarlas, hermanos. Algunos me habrán escuchado hablar acerca de estos temas, pero sé que les va a ayudar. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a titular, hermanos, esta plática que voy a tener con ustedes, ¿qué hacer en tiempo de necesidad o de pruebas? ¿Qué hacer en tiempo de pruebas? ¿Qué hacer en tiempo de necesidad?
Ahí necesitamos nosotros una luz y necesitamos también una mano que nos pueda, hermanos, sacar adelante. Pero me doy cuenta de una cosa, que las aflicciones, las turbaciones de la vida, las pruebas, los tormentos por los cuales nosotros pasamos en la vida, pareciera, hermano, que son patrimonio de la raza humana, porque todo mundo, hermano, andamos en esas situaciones. A veces sacudidos, ¿verdad? Adoloridos, y quizás usted pueda estar bien, pero sus seres queridos posiblemente los está viendo en una bancarrota y se da cuenta usted de que no van a salir de seguro a una superficie donde ellos se puedan salvar. El Señor, hermanos, claramente lo ha dicho en la Sagrada Escritura: en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y es cierto, hermanos, que las aflicciones van a estar por todos lados. Pero dos cosas, hermanos, seguras para aquel que busca a Dios, para aquel que se está parando sobre la palabra del Señor y está confiando en ella, dos cosas, hermanos. Número uno, entendamos los seres humanos de que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por una serie de situaciones difíciles. Muerte de seres queridos tan cercanos, vamos a pasar por divorcios, vamos a pasar quizás hasta por fracasos de la vida, hermanos, pérdidas del trabajo, todo esto, y así, hermanos, va la vida caminando. Pero aquella persona que está entonces atormentada, que está sacudida y que todavía no tiene luz para poder salir adelante, bien haríamos nosotros en poner atención a lo que dice ese hombre anciano llamado Pedro, porque cuando él escribió esta carta, ya era un hombre que había vivido, hermanos, un hombre que venía de victorias y venía de grandes fracasos también, que uno de los fracasos que tuvo cuando negó al Señor, sin más, hermanos, se cae este hombre para no levantarse nunca más. Y el Señor le dijo: yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y miren, hermanos, que Dios lo hizo uno de los apóstoles más grandes de la historia. Entonces, hermanos, para aquella persona que quiere salir adelante, para aquella persona que se encuentra en atolladeros, o como dice el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo tu vida. A veces nos hemos encontrado en situaciones de esa naturaleza. Y hasta pudiera usted llegar a decir: realmente para mí no hay esperanza. Hermanos amados, esa es la voz del enemigo, la cual no hay que escuchar. Entonces, quiero darles el primer paso a ustedes para cuando ustedes se encuentren de esa manera, hermanos, ustedes puedan encontrar verdadera salvación en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el primer paso, hermano, para poder salir adelante. La persona que no se humilla delante de Dios no tiene ninguna posibilidad, porque dice la Biblia que Él resiste a los soberbios, más da gracia a los humildes, aquellos que se humillan delante de Dios. O sea que aquellos que se humillan van a lograr el favor de Dios. La mano de Dios se va a mover delante de ellos. Eso fue lo que le pasó, hermano, al rey Acab. ¿Se acuerdan ustedes? Un rey, era verdaderamente malo este hombre, pero verdaderamente malo, uno de los peores reyes de Israel. Y a través del profeta Elías, el Señor le dijo: mira, te cae juicio sobre tu vida. Y este hombre le creyó, hermanos, le creyó. El Espíritu de Dios sembró esas palabras en el corazón de Acab. Y Acab lo que hizo, hermano, fue de que él se despojó de sus vestiduras, se vistió de cilicio y comenzó, hermano, a acostarse en ceniza y a buscar la presencia del Señor,
ayunando delante de la presencia del Señor. Como dice la Biblia, comenzó él, hermanos, a afligir su alma. Afligir el alma, hermano, es comenzar a ayunar delante de la presencia del Señor. Y comenzó a hacerlo un día, 2 días, 3 días. Fue un buen tiempito el que estuvo él allí, hermano, buscando el rostro del Señor. Y óiganme lo que el Señor le dice a Elías. Elías, ¿no has visto por ahí a Acab que anda bien humillado delante de mi presencia? Y el profeta le dice, sí, Señor, yo me he dado cuenta de que él anda humillado, sé que está ayunando. Entonces, anda a decirle de que yo no le voy a traer juicio en estos días a él. Pero los juicios se los voy a cobrar a sus hijos, sobre ellos va a ser, pero sobre él, pues lo voy a librar de esta situación. Hermanos, que Dios haya hecho esto con un rey, hermanos, malo, pero sencillamente comenzó a buscar el rostro del Señor. Comenzó, hermanos, a humillarse. Este hombre, hermanos, se salvó. ¿Cómo pudo, hermanos, salvarse todo el pueblo judío en Susa? ¿Cómo pudo salvarse ese pueblo? Fue precisamente porque el Espíritu de Dios le habló a la reina Esther y ella comenzó a humillarse delante de Dios. ¿De qué manera lo hizo? Comenzó ella a buscar a Dios en oración, y no solamente en oración, sino que se mete con el Señor, hermano, 3 días sin tomar agua y sin comer absolutamente nada. Como quien dice, Señor, entre tú y yo no va a haber ninguna cosa que se interponga, ni siquiera la bebida, y ni siquiera la bebida. Y comenzó ella a derramar su corazón delante del Señor. La historia ya es sabida por ustedes, que después, hermano, de esos 3 días, el decreto fue completamente cambiado y el pueblo de Dios ahí fue liberado de esa muerte segura. Pero ¿por qué suceden estas cosas, hermanos? Porque la reina Esther se humilló delante de la presencia del Señor. Así que podemos ver muchos casos acá en la Sagrada Escritura de gente, hermano, que empieza a humillarse. Nos preguntamos, ¿qué es humillarse delante del Señor? Humillarse delante de Dios, hermanos, es orar a Dios. Orar a Dios, clamar delante de la presencia del Señor, derramar lágrimas delante de la presencia del Señor. Porque si ese problema es grave, el que usted tiene, y pesa sobre su corazón, hermanos, y lo menos que usted va a sentir es hambre. Lo menos que usted va a sentir es sueño, hermanos. En ese momento son los momentos de agonía cuando usted tiene que acudir delante de la presencia del Señor. Y ahí, hermano, en esa humillación, usted empieza a clamar por la misericordia del Señor, presentándole el dolor, presentándole lo que le aflige a usted, hermano, y mire, espere bendiciones del Señor, porque Dios lo hará, hermano, Dios lo hará. Pero son aquellas personas que entienden, hermanos, que es humillarse delante de la presencia del Señor. Humillarse, hermano, es llorar delante de la presencia del Señor. Yo recuerdo, aquí estaba una hermana, la hermana Diony, en el culto de las 9, cuando yo estaba predicando, me recuerdo del caso de su hijo. Que su hijo, cuando tenía 8 años de edad, tenía grandes problemas gástricos, intestinales, y él no se detenía en la diarrea, no se detenía. El doctor le dijo, mire, este día parece que han sido como 40 asientos, ese niño no amanece, le dijo, no amanece, no hay esperanza para él. Ella estaba recién convertida, ella no podía orar, pero sí una cosa podía hacer una madre por su hijo, podía derramar lágrimas delante del Señor. Así que le dijo a las enfermeras, déjenme sola aquí con mi hijo. Y entonces dice que como a las 8 o 9 de la noche se tiró al piso
a gemir delante de la presencia del Señor, a humillarse, a derramar su corazón delante de Dios. Y dice que oró, llegaron la 1, las 2 de la mañana, ella no se despegaba del trono de gloria, hermano. Llegaron las 5 de la mañana y ella dice que seguía orando hasta que la fatiga la hizo que se durmiera sobre el piso. Pero cuando ella despertó a las 8 de la mañana, el niño estaba sentado a la orilla de la cama que le decía: mamá, tengo hambre, dame de comer porque tengo hambre. Hermano, qué victoria más gloriosa, hermanos. Porque una madre se humilló delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, y esto es aplicable inclusive a los retos que usted tenga en la vida. ¿Cuántos son los desafíos? Que no tenga problemas, pero tenga desafíos que remontar, situaciones que superar. Hermano amado, hay momentos en que uno tiene que comenzar a buscar a Dios de esta manera. Dejar, hermano, la zona de comodidad y comenzar, hermano, verdaderamente a buscar el rostro del Señor. Por lo tanto, hermanos, qué bueno es, ¿verdad?, que nosotros nos humillemos delante del Señor. Una cosa que el Señor le decía al pueblo israelita era esta: pueblo de dura cerviz. Fíjese, hermano, pueblo de dura cerviz, o sea, no tenían un cuello flexible para poder llegar competiciones delante de la presencia del Señor. No podían, hermano, humillarse delante del Señor, y por eso el Señor les decía de esa manera. Por lo tanto, hermanos, si ustedes, quiero decirles una cosa, hermano, yo en mi vida nunca, de los 20 años para abajo, nunca iba yo a buscar a Dios por mis propios medios o porque yo lo quisiera. ¿Sabe cuándo fue que comencé yo a buscar a Dios? Cuando yo estaba en una grande debilidad. Por eso, hermano, el Evangelio, óigame bien, es para los enfermos, no es para los sanos. El Señor dijo: si yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Por los enfermos del alma, aquellos que habíamos estado atormentados terriblemente, hermanos, para ellos es. Y si hay aquí alguna persona que esté en debilidad, óigame, la debilidad no lo vea como un problema en su vida, sino que vea, hermano, la gran oportunidad que usted tiene para buscar a Dios, porque cuando nosotros estamos fuertes, Dios no nos importa a nosotros nada. No buscamos a Dios cuando estamos fuertes, pero cuando estamos débiles, ¿a dónde se perfecciona el poder de Dios? Se perfecciona en nuestra debilidad. Así que, hermanos, ese paso usted no lo olvide. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Qué sigue la Escritura diciéndonos? Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, ¿qué es lo que producen los problemas? Esto lo aprendí bastante cuando comenzó la iglesia de Josué en el año 1980 en el Balanquiché. ¿Se acuerdan que en ese año comenzó la guerra? Bien, en ese tiempo las iglesias se estaban llenando bastante, había gente muy necesitada, quería escuchar la palabra del Señor. Llegaron muchas personas conocidas, llegaban al Balanquiché, y ahí, hermanos, las empresas comenzaron a quebrar. Muchos de los hermanos estaban abatidos. Compañías grandes se venían para abajo a terminar completamente. Pero una cosa me di cuenta, que si bien es cierto, la compañía o la empresa comenzaba, hermano, a anularse completamente, también las vidas o los dueños de esas empresas comenzaban a venirse para abajo, hermanos. Óiganme, hermanos,
que se arruine lo que está entre nuestras manos, que se arruine lo que está o los proyectos que tenemos en nuestras manos, pero que nosotros no, hermanos. Más adelante usted va a poder salir es decir, con otros proyectos que el Señor le ponga, ¿me entiende? Pero había muchas vidas que juntamente con las empresas se venían para abajo. De tal manera que no solamente tenían problemas con los trabajadores, no solamente tenían problemas, hermanos, con la empresa que se había terminado, pero ellos mismos ahora tenían graves situaciones terribles en su interior. Depresiones, hermanos, profundas. Gente deseando suicidarse, hermanos, salir de este mundo. Quiero decirles una cosa, ese segundo golpe, porque estoy diciendo que el primer golpe es la pérdida de la empresa y el segundo golpe, hermano, es una ansiedad que le venga a usted, una desesperación, un deseo de suicidio, un espíritu de muerte que le pueda atacar a usted. Ese segundo golpe no se lo deje dar. Cuídese. ¿Y qué nos dice ahí la palabra del Señor? Echando, dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo maravilloso, hermanos, versículo precioso, echando toda esa ansiedad. La Biblia, hermanos, nos prohíbe a nosotros que andemos ansiosos. Si una persona anda ansiosa es porque no está confiando en el Señor. No está creyendo nada de la Sagrada Escritura. No está creyendo de que Dios es más grande que los problemas que tiene. No está creyendo de que Dios lo va a liberar, de que Dios lo va a sacar adelante. No está creyendo nada. Por eso la persona ansiosa lo que está diciendo es que esta persona ni está leyendo la Biblia, no está posiblemente orando delante del Señor, porque, hermanos, la fortaleza nuestra la encontramos en el trono de Dios. Pero la palabra, hermanos, nos habla entonces de la ansiedad. Nos prohíbe que nosotros estemos ansiosos. Si no, recuerde la palabra de Filipenses 4:6 que dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis ansiosos. Pero ¿cómo es posible, Señor, que no voy a estar ansioso? Mira el problema grave que yo tengo. Mira el problema grave que yo tengo. Por supuesto que el Señor lo sabe, pero Él nos ordena, hermanos, a que no estemos ansiosos. ¿Pero qué nos recomienda ahí la Sagrada Escritura? Nos está recomendando que nuestras oraciones sean conocidas, con todo tipo de oración y acción de gracias delante del Señor. Y óigame, hermano, el efecto de eso es lindo, hermano, porque nos dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestras mentes y nuestros corazones clavados en Cristo el Señor. El problema tal vez de la empresa, hermano, no se ha solucionado, pero usted tiene paz en su corazón. Usted es libre de la ansiedad. Y con un corazón así lleno de paz, Dios puede comenzar, hermano, otra cosa o esperar a que Dios levante todo. Pero, hermanos, ese es el consejo de la Sagrada Escritura. Él tiene cuidado de nosotros y por lo tanto echemos, hermanos, nuestra ansiedad sobre el Señor. Tanto prohíbe el Señor la ansiedad que tuvo, hermano, que llamar a unos pajaritos que sean como doctores que nos enseñen a nosotros, ¿verdad? Porque el Señor dice ahí, creo que es en Mateo 6:25, creo que ahí está, dice ahí la palabra del Señor: mirad las aves del cielo, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta a todas ellas. Imagínense, ¿qué ansiedad iba a tener un pajarito? ¿Qué preocupación si el Señor lo estaba haciendo? Mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y la flor dice que hoy es y mañana no es. El Señor las trata de esa manera y las viste de esta manera. ¿Cuánto más a vosotros? ¿Cuánto más a nosotros? ¿O no valemos más que un clavel, hermanos? ¿O no valemos más que una guacalchía? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Tenemos un grande valor, pero parece que estas cosas a nosotros, hermanos, se nos olvida. Por lo tanto, hermanos, segundo paso que usted tiene que dar, ese veneno que el enemigo quiere traer, ese veneno, vaya, póngalo a los pies de la cruz del Calvario, llore delante de la presencia del Señor, deje que su gracia le inunde, que su mano la pase sobre ustedes, encuentre consuelo en la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Tercer cosa, hermanos, que dice la palabra, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando vemos esta palabra, hermanos, ser sobrios, diferente de ser una persona que está afectada por el licor, sed sobrios, estando en nuestros cabales, actuando, hermanos, con prudencia, con sensatez, con inteligencia, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de estas situaciones. Dice ahí la palabra, como los días no son, hermanos, muy buenos que se diga, el Señor dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente tratando a quien devorar. Yo les hago una pregunta a ustedes, ¿qué es velar, hermanos? Ser sobrios, y si sois tan inteligentes espiritualmente y sois prudentes y sensatos, ¿qué es sobriedad? ¿Qué es ser sobrios? Ya aplicándolo, hermano, ser sobrios, pero más que todo, velad. Ser sobrios y velad. ¿Qué significa velar? Bueno, a los discípulos del Señor cuando oraban a las 3 de la tarde, no sé si no había empezado todavía esa oración, pero no les decía velen durante el día, ¿verdad? Oren. Pero sed sobrios y velad. Bueno, velad, hermano, es estar alerta. Velar, hermano, es no dormir. Pero en lugar, hermano, de no dormir, oiga bien, usted va a dedicar tiempo para orar. Usted va a dedicar tiempo para orar. Sobre todo a las personas que tienen, hermano, sus trabajos. A veces trabajan 10 horas diarias, a veces trabajan 12 horas diarias. Eso para el Señor usted no tiene excusa. Eso de no buscar a Dios, hermano, usted no lo puede justificar de ninguna manera. O se mete con el Señor o no sé qué es lo que le va a pasar. Pero, hermanos, tenemos nosotros que aprender a velar. Y eso es parte de nuestra sobriedad. Atacar los problemas de la vida o remontar los retos de la vida. Pero, hermanos, de esa manera, siendo prudentes, siendo sensatos, inteligentes espiritualmente, hermanos, buscando a Dios de esa manera. Si cuántos siervos de Dios, hermanos, por velar y orar, hermanos, fueron gente que Dios los bendijo, pero los bendijo poderosamente. Por lo tanto, hermanos, habrá momentos en que nosotros vamos a tener que robarle horas a la noche para velar delante de la presencia del Señor.
Usted no puede, hermano, decir tengo grandes problemas terribles que me están llevando al suelo y, hermano, querer irse usted a la playa, ¿verdad? Un fin de semana a una canita al aire, ¿verdad? Para que me vaya toda la preocupación. No, hermano, esa no es manera de estar tratando con los problemas. Cuando una persona está verdaderamente en situaciones difíciles, el Señor lo está esperando ahí en su estrado para que usted se humille delante de la presencia del Señor. Porque Dios quiere hacer algo y Dios le ha puesto ese problema para sacarlo a usted con gloria y seguir adelante con su plan lindo. Por lo tanto, hermano, ¿qué le dice el Señor al afligido? ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice la palabra? Haga oración, haga oración. Por lo tanto, hermanos, hagamos caso a esta recomendación de la Sagrada Escritura, que tenemos que ser sobrios y tenemos que velar por una razón, hermanos. ¿Cuál es esa razón poderosa? Satanás anda como león rugiente, tratando a ver a quién devora. Y una cosa sí he aprendido de ese enemigo, hermanos, que es persistente, terco, contumaz. Él no lo va a dejar a usted, hermano, nunca. Se puede apartar por un tiempo, como dice la Biblia, pero va a estar perturbando su vida. Así que, hermanos, tenemos que ser sobrios y es importante velar para mantener a ese enemigo a raya. Sigamos viendo aquí la palabra del Señor y qué dice el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? ¿Cuáles son las dos cosas que alimentan nuestra fe? Las dos cosas que alimentan, que nutren nuestra fe, hermano. No es portar una Biblia, no es servir al Señor, no es diezmar. ¿Qué es lo que nutre la fe, hermano, del cristiano? Exactamente, la palabra de Dios. La palabra del Señor. Eso es lo que dice Romanos 10:17. Es lo que dice la palabra del Señor. Que la fe es por el oír, pero oír la palabra del Señor. Así que usted puede leerla, meditarla en su casa, en la iglesia, en los grupos de crecimiento. Hermano, la palabra es viva. Y la palabra algo va a hacer, hermanos. Algo va a hacer. Y hermanos, tan viva es la palabra que a mí me asombra mucho lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es la palabra. Palabra viva, ¿verdad? Palabra viva. Por lo tanto, hermanos, la fe nuestra va a estar bien cimentada cuando es desarrollada, hermanos, por medio de la fe. Y también por medio de la oración. No deje de orar, hermano. La petición de los discípulos al Señor fue esta: Señor, enséñanos a orar. Y otra petición: Señor, aumentanos la fe. En oración se lo pedían al Señor: aumentanos la fe, Señor. Nosotros quisiéramos hacer las cosas que tú haces. Nosotros quisiéramos estar entregados como tú estás entregado al Padre. Quisiéramos hacerla. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos o en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabe usted de que el problema que usted tiene actualmente, o los dos problemas que usted pueda tener en su vida en este momento,
En el mundo habrán posiblemente 11 millones que tienen ese mismo problema. Por lo menos. No lo digo para consuelo, ¿verdad? Pero es que hay gente que dice, solo a mí me pasa esto, no, hombre, si hay 10,000 gentes ahí que están igual. Y 10,000 han salido y solamente usted se va a quedar ahí hundida, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, todos estamos padeciendo por la misma situación. Y quisiéramos, hermanos, salir adelante y ya no tener la prueba y ya no tener la prueba. Pero fíjense una cosa, hermanos, yo les quiero hablar, esto yo lo aprendí mucho de esta prueba que yo tuve, porque tenía ese problema feo, hermano, mental, horrible, horrible. Y entonces tan feo era que una vez, hermano, tal era mi desesperación, que una vez yo fui 8 veces a la presencia del Señor para que tuviera Él misericordia de mí. O sea, 8 lloraras delante del Señor. Y Dios comenzó, hermanos, yo decía, ya la otra semana me voy a sentir bien, la otra semana me voy a sentir bien, la otra semana me voy a sentir bien. Nada. Pasó otro mes, hermano, nada. Pasó un trimestre, nada. Una cosa así, hermano, una cosa así. Esas palabras del el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es lindo, hermano. Eso es precioso, hermano. Y entonces yo andaba en esos valles de sombra y de muerte, y posiblemente hay algunos que anden en esos valles de sombra y de muerte. Pero había una sensación linda en mi interior, hermano, que no miraba la salida, pero sabía que a la vuelta de la esquina estaba. Solo eso, hermano, me hacía sentirme a mí muy bien. Solo eso, hermano, me hacía sentirme muy bien. Así que, hermano, padecí varios meses, hasta que al 8º mes, hermano, todo eso se terminó completamente. Y el diablo me dijo, volvé otra vez, hombre, a tus caminos. Qué terrible, hermano. Desde ese día, hermano, yo me consagré al Señor Jesús. Desde ese día. Pero ¿saben qué, hermano? Bendita prueba. Bendita prueba, hermanos. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Dígame. ¿Cómo vamos a ver la manifestación gloriosa del Señor si no es, hermano, en medio de las pruebas de la vida? Usted no deseche las pruebas, hermanos. No las deseche. No se las pida, pero si vienen, no las deseche, hermano. No las deseche. Porque algo quiere el Señor depositar en usted. Algo quiere Dios depositar en usted. Y para aquellas personas que están posiblemente atribuladas por enfermedades o situaciones económicas difíciles o personales o interiores, hermano, ponga su confianza en el Señor, comience a humillarse delante de Dios, porque Él tiene algo para su vida. Eso, hermano, yo lo sé porque lo he vivido. Algo maravilloso tiene el Señor para usted. Señor, quítame ya la temperatura. Ay, déjelo a Él, hombre. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. ¿Para qué dice? Para que Él os levante. Ajá, el tiempo de Dios. Miren, hermanos, si el Señor me hubiera quitado ese problema, en la primera semana me hubiera quitado ese problema que yo tenía, les garantizo que al viernes siguiente hubieran dado con mis cheradas otra vez. Mire, eso se lo afirmo. Es que para que uno aprenda, hermano, a apreciar la obra de Dios, tiene que pasar a veces un periodo de humillación, hermano. Así que no le esté diciendo, ay, Señor, mucho calor aquí. No, que Él sufra el calor de la prueba. Recuerdo haber leído una ilustración de un hombre que trabajaba con el oro en su taller.
y él tenía su mechero y tenía un depósito donde tenía los pedazos de oro, y el mechero comenzó él a manipularlo para darle temperatura y fuego a eso, así que él comenzó a hacerlo, y de pronto él miraba hacia abajo a cómo estaba el oro, cómo se estaba derritiendo, y todavía le hacía un poco más él, y todavía un poco más, y miraba y todo eso. De pronto entró un amigo de él, que cuando lo vio ocupado que estaba trabajando no lo quiso perturbar, así que se quedó ahí a un ladito viéndolo trabajar, y el muchacho ahí trabajando el oro, movía la llave y volvía a mirar otra vez, y volvía a mirar otra vez la superficie, y seguía y seguía y seguía, y otra vez y otra vez, y seguía y otra vez y otra vez. Así pasó, hermano, por mucho tiempo él, hasta que finalmente retiró el mechero, y ya pues ya terminó el trabajo. Ese muchacho que llegó le preguntó, mira, ¿y por qué mirabas tanto ahí adentro? Y le hacías así, y luego así, y luego así. Y le dijo, es que hasta que yo pueda ver mi rostro bien clarito ahí en la superficie del oro, entonces el oro está listo, ya no necesita más temperatura. Y hermanos, usted está en el platillo. Usted está en el platillo y la prueba está allí, hermano. Y usted está, Señor, quítame esta temperatura, qué horrible, Señor. No, yo no quiero más de esto, Señor. ¿Cuándo, Señor? Y el Señor le está haciendo así, toda falta. Terrible. Sí, hermano. Hasta que Él pueda verse, hermano, en usted, y que usted ha logrado ya ciertas características que Él quiere ver en su vida, entonces, hermano, más adelante vendrán otros platillos, hermano, pero así es, hermano, así es, y usted lo tiene que aprender a base de las pruebas de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, no nos desesperemos nosotros. Terminemos este versículo, el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, déjelo al Señor. Él es soberano, hermano. No le diga, Señor, ¿qué estás haciendo? No, Él sabe lo mejor para su vida. Él sabe lo mejor. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el que da la llaga, da la medicina también. Él mismo, hermano, dice que nos va a perfeccionar. A perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? Significa madurarnos. Que nosotros podamos, hermanos, madurar en las cosas del Señor. Y una cosa que nos realmente madura, hermanos, son las pruebas de la vida. Lástima grande que hay muchas personas que sufren y sufren y sufren y no crecen espiritualmente. Y no crecen espiritualmente. Es que no comienzan por donde deben de comenzar, hermanos, humillarse delante de la presencia del Señor. Él mismo os perfeccione, Él mismo nos afirme. ¿Qué quiere decir el Señor con nos afirme? Que muchas veces, hermanos, hemos andado en terrenos flojos. A veces el pie se hunde en el lodazal. A veces los dos se hunden, hermanos, y queriendo buscar un lugar firme. En la vida cristiana no hay lugar más firme que la roca de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien parado usted en las cosas del Señor, hermano. Alcanzará usted mucha firmeza. Y también dice, Él mismo os fortalezca. ¿A quién le está hablando de fortalecer? Dice que nos va a fortalecer. ¿A quiénes, hermanos? ¿Ah? A los débiles. A nosotros los débiles nos va a fortalecer. Muchos de nosotros andamos como los discípulos
Después de que el Señor fue crucificado y sepultado, los discípulos se fueron a pescar. Claro, el Señor, ya había el Señor resucitado de entre los muertos. Había resucitado el Señor y los discípulos se fueron a pescar y entonces pescaron toda la noche, lanzaron las redes toda la noche, llegaron las 3 de la mañana, no habían pescado absolutamente nada, a las 4 de la mañana no habían pescado absolutamente nada, a las 5 de la mañana no habían logrado absolutamente nada. Claro, eran expertos, hermanos, en la pesca. ¿Quién les iba a decir a ellos, ahí no pesqué, si ahí había? Ellos conocían el mar. Sin embargo, nunca pescaron nada, hermanos. Llegó a las 5 de la mañana y no habían pescado nada. Así que esos que se creían, ¿verdad?, expertos en la pesca, estaban fuertes. Si a las 9 de la noche una voz les hubiera dicho, echen la red a la derecha y van a encontrar, ¿y quién es este que está hablando? Y nosotros sabemos, hombre, nosotros sabemos. O sea, que estaban demasiado fuertes para poder obedecer, demasiado fuertes estaban. Así que el Señor dejó, hermanos, que el tiempo pasara, y a las 5 de la mañana, cabeceando todos, frustrados todos, en debilidad, se escuchó la voz, echen la red a la derecha y van a encontrar. Entonces, en la debilidad echaron, hermanos, la red a la derecha y encontraron un montón de peces. ¿A dónde se glorificó el Señor? En la debilidad del hombre, amén. Así que, hermanos, y cuando uno ve esas cosas maravillosas en la vida de uno, hermanos, nosotros nos fortalecemos grandemente en el Señor. Que a mí me digan, hermano, tenemos este cargo para usted, este cargo para usted, este cargo para usted, este cargo para usted, y va a ganar, espérense, basura, hermano. Esto de estar predicando la palabra del Señor y tenerlos a ustedes enseñándoles la palabra del Señor, no hay cosa más grandiosa que eso, ¿verdad? Porque uno ha sido fortalecido en la experiencia con el Señor y uno sabe aquilatar realmente lo que vale, hermanos. Y finalmente dice el cuarto verbo que Él mismo nos va a establecer. Y eso de establecer, hermanos, es algo más que afirmar. Lo va a establecer es porque, hermanos, algo maravilloso saldrá de su vida. Un ministerio lindo Dios podrá tener con usted. Hay un potencial, hermano, en su vida que Dios quiere desarrollar. Usted no vaya a morir, hermano, sin ese potencial que el Señor quiere desarrollar. ¿Se acuerdan de Simón, verdad? Simón Pedro. Simón, ¿qué significaba, hermano? Algo que se tambaleaba con el viento. Así era los primeros años. Después le llamó Pedro, le cambió el nombre a Pedro. Te vas a llamar Roca. Y el Señor a usted lo va a establecer. Lo va a establecer. Así que la manera, hermanos, como usted puede confrontar esas necesidades y esos retos en la vida, primer paso, hermano, usted tiene que aprender a humillarse delante de la presencia del Señor. Hágalo. Como ministro de Dios tenemos que aprender a humillarnos. Como personas que tienen ministerio en la iglesia tienen que aprender aprenderse a humillar delante del Señor. En los negocios de la vida aprenda a humillarse, a buscar al Señor con todo su corazón. Y en cualquier situación suya, hermano, por muy difícil que sea, primer paso, hermano, humillarse delante del Señor. Porque a ellos el Señor los bendice con gracia suficiente. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre. Posiblemente, Padre, aquí hayan hermanos y hermanas como padres y madres que están afligidos por sus hijos.
no saben qué es lo que viene en el futuro para ellos. Quizás contemplan vidas que serán anuladas, Señor, o que serán sacudidas. Pero Rey de Gloria, yo te pido por cada padre y por cada madre de familia que está aquí. Señor, siembra Hechos 16:31 en sus corazones. Siembra, Señor, esa palabra. Porque no solamente el evangelio y la salvación es para el padre y la madre, sino que para los hijos también, para los que están en casa. Y si ellos se humillan delante de tu presencia, el Espíritu de Dios va a ir a buscar esas vidas. Porque el Espíritu de Dios actúa como siervo. Eso es lo que nos ha enseñado el lavamiento de los pies, de que tú eres un siervo, Señor. Y como siervo, Padre, envías a tu Espíritu para buscar las vidas en respuesta a la oración y a la intercesión de una madre que llora y que gime delante de tu presencia. Esos hijos vendrán a tus pies, Señor. Esas hijas vendrán a sus pies. Esas cadenas serán rotas completamente, bendito Señor. Y el producto de todo esto será gloria, honra y alabanza, y vamos a poder decirte: a Él sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Da, Señor, a mi hermano y a mi hermana esa fuerza para buscarte, Padre. Que el Espíritu de Dios nos lleve al mismo trono de la gracia, donde se solucionan todos los problemas, donde agarras ansiedades, preocupaciones, tristezas, dolor. Tú lo agarras, Padre, lo quitas de nuestra alma y pones la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sabiendo una cosa, Padre, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a finalizar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre. Consuela a mi hermana, consuela a mi hermano, de manera que ella pueda ver, Señor, en el futuro lo que sus hijos serán, lo que el esposo será, lo que las hijas serán, oh Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias. Ahora, Padre, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. Tu protección vaya con nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.